La palabra de Dios es vida eterna, y a través de ella conocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Acércate a Dios a través de su palabra aquí en Biblia Time. Bienvenidos a Biblia Time. Esta es la segunda temporada de nuestro programa en donde aprendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué es lo que Él quiere para nosotros. En nuestro primer episodio, hablaremos de la santidad de Dios. Entonces, para ello leeremos Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Acompáñenme en la lectura. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está contando Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, aquí Isaías tiene una visión poderosa y tremenda en la que se encuentra con Dios sentado en su trono y ve su gran santidad. Entonces, punto número 1 sobre la santidad de Dios: nos impacta. Cuando Isaías vio esto fue una visión impresionante y hasta vio seres celestiales impresionados ante la santidad de Dios. Por eso nos habla de que estos serafines se cubrían el rostro, se cubrían los pies, por reverencia, por temor a Dios, por asombro al gran Dios que estaban contemplando y el que adoraban día y noche. Y por eso le decían: Santo, Santo, Santo. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es un juez justo. Pero la única característica de Dios en la que se repite 3 veces es la característica de su santidad. Santo, Santo, Santo. Y esto se ve acá en Isaías y más adelante en Apocalipsis, donde los seres celestiales, donde los seres angelicales y todos ellos que viven en el cielo, le dicen: Santo, Santo, Santo a Dios. Entonces acá Isaías ve su trono alto y sublime, se sacude la casa, se llena de humo, así como si hubiera fuego. Entonces fue una escena de verdad impresionante para Isaías. Y luego acá también dice: toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios, porque fue Dios quien creó todo. Es Dios quien mantiene la vida en todo. Y el tema es que por el pecado, por la separación que hubo entre el hombre y Dios a partir de la desobediencia que cometieron Adán y Eva en el Edén, entonces no podemos ver la gloria de Dios en todo lugar o quizás en todo tiempo, porque estamos cegados. Puede que Dios esté manifestando su gloria ahí mismo, pero puede que estemos cegados, puede que estemos ocupados en otras cosas. Isaías estaba en el tiempo del reinado del rey Usías, y pues el rey murió. Y entonces eso fue un golpe para la nación, para él mismo. Ya no tenían un rey. Pero justo cuando muere el rey Usías, Dios se le aparece como rey en su santidad, sobre el trono. Había seguro incertidumbre sobre quién sería el rey, ahora qué hacemos, se fue Usías, pero Dios se mostró como el rey en su santidad, y eso fue impactante, porque a Usías no lo había visto rodeado de serafines, a Usías no lo había visto sacudiendo el templo y haciendo humear el lugar. Sin embargo, Dios se manifestó así, y esto fue impactante, y varias veces en la Biblia Dios se ha manifestado de esa manera. En el monte Sinaí también había una nube así oscura rodeando el monte, y había truenos, relámpagos y fuego. Y varias veces Dios se manifestó de esa manera. Pero otras veces también Dios se ha manifestado con el silbo apacible, de manera más, digamos así, calmada, más humilde, porque Dios, de por sí, por su naturaleza, es así de grandioso, es así de magnífico. Y eso que Isaías solo vio hasta donde podía entender, porque dice la Biblia
de que Dios es tan grande que solo conocemos el borde de su gloria, el borde de quién es Él realmente. Entonces, si esta visión fue impresionante para Isaías, conocer a Dios cara a cara iba a ser incluso más impresionante para él, y lo va a ser para todos nosotros. Ahora, esta visión que tiene Isaías no produce en él alegría, no produce en él como que, ay, qué bueno, estoy viendo a Dios, sino que más bien tiene miedo. Tiene miedo y dice, ay de mí, o sea, ya fui, estoy muerto porque tengo labios inmundos. Aquí, Isaías está reconociendo de que sus palabras son inmundas. Mentira, cosas obscenas, crítica, insultos, no sabemos qué tan mal hablado era Isaías. Pero él reconoce delante de Dios de que está muerto, está frito. Él tiene labios inmundos, lo reconoce, confiesa. Y también reconoce que el pueblo que lo rodea también habla mal, también habla de manera inmunda, de manera desagradable a Dios. Y ese es el punto número 2. La santidad de Dios nos confronta. Cuando alguien se encuentra ante la santidad de Dios, reconoce su pecado, choca con nosotros porque nosotros estamos en una condición de pecado. Sin Dios estamos en una condición de pecado y merecemos ser condenados por Dios siendo santo y nosotros pecadores. No se puede relacionar con nosotros. Y pues tenemos que reconocer de que de por sí nosotros tenemos pecado, tenemos maldad, es cierto, es la verdad, y estamos rodeados de una sociedad que promueve lo malo, que ama lo malo, que se divierte haciendo lo malo. Entonces, aquí Dios se le aparece a Isaías, le muestra su gloria, le muestra su santidad, e Isaías lo primero que hace es confesar. No le dice, oh Dios, qué hermoso eres, qué glorioso. Aquí Isaías se arrepiente y le pide perdón a Dios, reconociendo su pecado, y dice, no es posible que yo, siendo de labios inmundos, estando en un lugar inmundo también, porque la gente también habla mal, estoy viendo a Dios. ¿Cómo es eso posible? Si tú tuvieras una visión como la de Isaías, si te encontraras en el lugar de Isaías, ¿cuál sería el pecado que confesarías delante de Dios? ¿Qué es lo primero que se te vendría a la mente? ¿Qué crees que es lo primero que Dios vería en ti? Isaías definitivamente se sintió confrontado, tuvo miedo, pero reconoció. Y aquí viene la tercera parte, la santidad de Dios nos transforma. Isaías ya se consideraba muerto, era inconcebible, nadie podía ver a Dios y seguir vivo. Por eso, aunque Moisés quería ver el rostro de Dios, Dios no se lo permitió, sino solo le permitió ver su espalda, porque Dios dijo, nadie que me vea el rostro va a seguir con vida. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar que había en el templo y se lo puso sobre la boca. Qué curioso, Isaías reconoce que tiene labios inmundos y ese carbón encendido se le pone sobre esos labios inmundos. ¿Y qué le dice? Esto ha tocado tus labios y es quitar tu culpa y limpió tu pecado. Isaías reconoció y fue perdonado por Dios y fue representado con este carbón. Ahora, eso obviamente el carbón encendido quema. Y puede que al arrepentirnos, al renunciar al pecado, nos duela. Pero lo increíble es que Jesús pagó por nuestros pecados, derramó su sangre, y en vez de ese carbón sobre nuestros labios, ahora es su sangre que puede cubrir nuestros labios, nuestros ojos, nuestra mente, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y perdonarnos, quitar nuestra culpa y limpiarnos de nuestro pecado. Entonces Él puede perdonarnos, Él puede quitar la culpa, Él puede realmente quitar la vergüenza y la condenación que podemos tener en nuestras mentes, la culpabilidad, porque Él hace todas las cosas nuevas y Él está dispuesto a perdonarnos. Siendo un Dios tan santo, tan grande, que realmente al encontrarnos con Él somos confrontados, o sea, nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores y pensamos que estamos muertos. Sin embargo, Dios en su amor nos perdona. Y luego, frente a esta impactante visión, frente a que Dios lo ha perdonado, entonces cuando Dios pregunta ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? O sea, refiriéndose a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Isaías se ofrece, heme aquí, envíame a mí. Dios no le está diciendo a qué lo iba a enviar. Dios no le está diciendo cómo iba a hacer el trabajo, pero de por sí esa visión y al ver a ese Dios tan grande, creador de todo, santo y merecedor de toda gloria, entonces Isaías se ofreció, envíame a mí. Isaías no preguntó de que, Señor, ¿va a ser fácil? ¿Va a ser difícil? Señor, ¿cómo va a ser? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quiénes personas tengo que hablar? No, Él se ofreció porque
la santidad de Dios. Ese encuentro con Dios cambió su visión de las cosas y ya Isaías no quería seguir haciendo lo que había estado hasta el momento. Ahora quería servir a ese Dios santo que lo impactó, lo confrontó, pero lo perdonó y ahora lo transformó para que ahora tenga otras prioridades. Entonces, así vemos a la santidad de Dios, magnífica, gloriosa, que nos confronta, pero Dios en su amor nos perdona y nos da nuevas oportunidades. Ahora, lo increíble es que Jesús era santo y aún Pedro mismo se sintió confrontado cuando vio a Jesús hacer un milagro. Dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces, Jesús también mostró su santidad, pero Él vino a traer lo que vimos en el episodio anterior de la temporada 1, la gracia. Y esa gracia se ve en que Él siendo santo, Él siendo el juez que debiera condenarnos, más bien nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Así que hoy, si tienes que pedirle perdón a Dios, si tienes que arrepentirte, hazlo. Dios te está llamando hoy a que puedas reconocer que Él es santo y que tú eres pecador. Reconocer que Él no ha fallado, pero que tú sí. Y ten la certeza de que Él te puede perdonar porque Él derramó su sangre por ti y Él te ama tanto que ya tenía planeado todo cómo iba a salvarte desde antes de la creación de todo el universo. Así que ese ha sido el episodio de hoy, en capítulo 1 de la temporada 2, la santidad de Dios. Nos estamos viendo en un próximo episodio de Biblia Time. Que Dios los bendiga.